Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta clase número 13 de Historia por la plataforma de Puntaje Nacional. Y en la clase de hoy, como está señalado ya, ustedes lo ven y lo hemos adelantado también en Instagram, el tema de lo que se va a tratar esta clase tiene que ver fundamentalmente con dos aspectos. Por un lado, la cuestión social, como está señalado allí, y también el despertar del mundo obrero, ¿sí? Cómo van a paulatinamente a organizarse los obreros, los trabajadores y trabajadoras en nuestro país desde fines del siglo XIX y hasta inicios del siglo XX para transformar esto en un movimiento generalizado a nivel país, razón por la cual la denominamos despertar del mundo obrero. La imagen que está acá, que es una imagen de fines del siglo XIX, es una imagen bastante representativa en relación al contenido que vamos a revisar hoy, puesto que, como lo ven ustedes señalados en la imagen, es una marcha y es una marcha que tiene por objetivo exigir en la época, piensen, fines del siglo XIX, para un 1 de mayo, conmemorando por supuesto el Día de los y las Trabajadoras, 8 horas de trabajo. Entonces, esta imagen nos ayuda, primero que todo, a tener una dimensión más o menos clara, a establecer más o menos los parámetros en relación a cómo eran las condiciones de vida y principalmente las condiciones laborales de los y las trabajadoras en esta época, a fines del siglo XIX e inicios del XX. Y finalmente entender por qué todo esto fue una problemática tan grande que se le dio un nombre como un sustantivo propio, ¿verdad?, con mayúscula, que es cuestión social, y porque también permite comprender por qué razón el mundo obrero va a, en esta palabra que se utiliza acá en el título, va a despertar. Finalmente, ese despertar tiene mucho que ver con la organización de los obreros para mejorar sus condiciones, sobre todo laborales, pero también sus condiciones de vida en general. Entonces, los objetivos de nuestra clase, ya los vamos a enunciar, ¿verdad?, acá, son fundamentalmente tres. Vamos a revisar primero que todo la caracterización de la cuestión social en Chile. Finalmente, ¿qué es la cuestión social? ¿Cuáles son sus principales características? Vamos a describirlo. En segundo lugar, vamos a identificar y comparar las principales soluciones propuestas frente a las problemáticas sociales, que van a venir algunas desde el mundo más intelectual, desde el mundo político, desde el mundo de la iglesia y desde los propios trabajadores. Entonces la idea es que podamos establecer semejanzas y diferencias entre unas y otras. Y en tercer lugar, vamos a establecer un análisis en relación al centenario de la República, porque efectivamente cuando se inicia el siglo XX se van a cumplir 100 años, los primeros 100 años, de vida independiente de esta república que es Chile, y en consecuencia se va a prestar en esta época para hacer un balance por parte del mundo político, pero también por parte de los intelectuales, por parte de la naciente clase media, en relación a qué también nos ha ido como país, o qué también les había ido como país, después de un siglo de vida independiente, y fundamentalmente establecer cuáles eran los principales desafíos, los principales logros, y cuál es el diagnóstico actual, digamos, en esa propia época, hacia 1810, 1820, de cómo era Chile después de un siglo de vida independiente. Entonces, lo primero que vamos a revisar, como ya les señalaba anteriormente, es definir lo que significa cuestión social. Y cuando hablemos de cuestión social, ya les decía yo a ustedes, cuestión no tiene que ver con una cuestión cualquiera, sino que en realidad cuestión alude más bien a la idea de problemática. Entonces, cuestión social es una problemática social. Y la vamos a definir, como está señalado allí, ustedes lo ven en el recuadro amarillo, como un conjunto de problemáticas económicas y sociales de una parte de la población en Chile, no de todos, de una parte de la población en Chile, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Todas estas se van a ir viendo fundamentalmente desde fines del siglo XIX, lo que conocemos como el Chile finisecular, pero también van a hacerse todavía más evidentes durante el siglo XX a propósito de lo que se le va a denominar cuestión social, ¿ya? Cuando hablamos de estas problemáticas económicas y sociales, tenemos que tener al menos en consideración estos 4 aspectos. Por eso yo hablaba de describir el problema, ¿ya? ¿Qué problemas económicos, qué problemas sociales, verdad? Por una parte, problemas como las malas condiciones de salud e higiene, ¿sí? La población, o una parte importante de la población, estamos aludiendo fundamentalmente a los sectores más populares, viven en pésimas condiciones de higiene y salud justamente porque están en condiciones de hacinamiento.
Ya vamos a detallar más adelante en qué consisten esas condiciones de hacinamiento, pero fundamentalmente explican, por ejemplo, que la mortalidad infantil y la mortalidad en general sea muy alta, porque no existen las condiciones adecuadas para que las personas puedan tener una buena salud. En segundo lugar, existen salarios bajos, en algunos casos muy bajos y en otro caso inexistentes, por ejemplo, como ocurría con la gente que trabajaba en las salitreras o en las oficinas salitreras. Vamos a tener también la idea de viviendas precarias, más adelante lo vamos a mostrar en imágenes, pero es lo que tradicionalmente nosotros llamamos como conventillos, como cités, o hablamos también de este concepto de piezas redondas, que no tenían mucha ventilación, sino solo una puerta de salida a un pasillo. Y también, por supuesto, mediado todo esto por un mínimo acceso a la educación. Entonces, como todos ustedes se dan cuenta, y todas se dan cuenta, cuando hablamos de problemáticas económicas y sociales, tenemos que describirlas a partir de todas estas que yo he mencionado. O sea, hay una forma de vivir particular de una parte de la población que tiene características específicas. ¿Sí? Este grupo de la población no es un grupo minoritario, es un grupo bastante mayoritario en número si lo comparamos, por ejemplo, con la cantidad de personas que pertenecen a la oligarquía. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, entonces, va a ser tan evidente la cantidad de personas que se encuentran viviendo en estas condiciones, con estas características ya señaladas, que finalmente a inicios del siglo XX se le va a entregar un nombre particular. Y ese nombre particular es el que nosotros vamos a conocer como cuestión social, o sea, un conjunto de problemáticas sociales y económicas. Lo segundo que tenemos que hacer, ya definimos, ¿verdad?, qué es lo que es cuestión social, y lo que vamos a hacer ahora es establecer cuáles son las principales causas que van a explicar que este problema desencadene o más bien estalle a inicios del siglo XX. Y tenemos ahí por lo menos 5 razones que lo van a explicar, ¿ya? Por una parte, vamos a tener la idea de la migración campo-ciudad. Después de la guerra por el salitre, ustedes saben que se dinamizó la economía chilena en general. Se dinamizó desde un punto de vista de la actividad minera. Muchas personas migraron constantemente para extraer el salitre en las oficinas salitreras en el norte. Pero ustedes saben que la actividad minera, como yo señalé en la clase anterior, también dinamizó otros aspectos de la vida económica en Chile. Por ejemplo, la actividad agrícola y ganadera, justamente para poder abastecer a las personas que trabajaban en la actividad minera en el norte. Desde ese punto de vista, entonces, se va a producir un éxodo que es masivo desde distintos lugares que son zonas rurales hacia la ciudad o hacia principalmente centros urbanos o también hacia centros de explotación, en este caso minera. Con el tiempo, muchos de estos lugares o muchas de estas migraciones van a provocar que alrededor de estos centros extractivos, por ejemplo, con el carbón en Lota, en el norte con las salitreras, se transformen con el tiempo en ciudades. Por lo tanto, la migración de la población va a ser cada vez más masiva. Por otro lado, también vamos a tener que la migración se va a producir hacia lugares como los puertos, donde hay mucha actividad comercial y en consecuencia también hay trabajo. Se va a producir también a las principales ciudades como Santiago, Concepción, Coquimbo en la zona, fundamentalmente por la misma razón por la que todo ser humano migra en general, y es que tiene que ver con la búsqueda de trabajo. ¿Ya? Cuando digo, Javier, y utilizo el concepto de dinamizó, me estoy refiriendo a que activa otras áreas económicas que de no haber sido por la actividad minera, tal vez hubiesen sido postergadas un poco en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, la actividad minera permitió dinamizar o activar más bien otras áreas de la economía también, para que la economía en su conjunto estuviera funcionando de manera dinámica, digamos, de manera rápida, de manera activa, ¿sí? No estancada. Entonces, la primera razón que vamos a tener es que la población va a empezar a migrar en grandes cantidades y en un periodo de tiempo que es bastante breve. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que, como en el segundo punto se señala, hay una infraestructura inadecuada, o sea, la cantidad de personas que migra, la cantidad de tiempo en que migra, es insuficiente para que la ciudad o los centros o pequeñas ciudades o los distintos centros donde la población va a migrar alcance de alguna manera a adaptarse o a adecuarse para recibir a tal volumen de población. Entonces, desde ese punto de vista, las personas que van a migrar se van a ir integrando
a estas ciudades, pero de manera improvisada. O sea, van a ocupar primero el centro de la ciudad, pero cuando el centro esté particularmente repleto o saturado de personas, van a ir cada vez más migrando hacia la periferia de la ciudad, hacia las afueras de la ciudad. Por lo tanto, fuera de la ciudad, alejándonos del centro, las condiciones de salubridad e higiene o las condiciones de infraestructura, por ejemplo, la idea de tener una vivienda sólida, el acceso al alcantarillado, por ejemplo, van a ser cada vez más difíciles. Por lo tanto, hay una ciudad que no está preparada para recibir a tal cantidad de personas en el tiempo, porque de alguna manera no alcanza a reaccionar al tiempo, en un breve tiempo, ¿cierto?, en que esta cantidad de personas migra desde las zonas rurales. ¿Sí? Por otra parte, entonces se van a empezar a ubicar en la periferia de la ciudad y van a establecer formas de vivir que van a ser muy precarias. Cuando me refiero a formas de vivir precarias, es que muchas veces van a estar improvisando sus viviendas con materiales, por supuesto, de baja calidad, con materiales que también son cosas que encuentran un poco en el camino, con materiales que no resisten una lluvia o con materiales que no resisten una helada. Y desde ese punto de vista, esto se va a ir combinando paulatinamente con la inexistencia de una legislación laboral adecuada que va a precarizar aún más las condiciones de vida de las personas. Entonces, si por un lado yo voy y tengo la idea de que voy a migrar porque voy a encontrar un trabajo, voy con muchas expectativas hacia todos esos lugares, hacia el norte, hacia el sur, hacia las principales ciudades, hacia los puertos, pero le ocurrió muchas veces a la población que esas expectativas no se cumplieron a cabalidad, porque cuando llegan a esta ciudad se dan cuenta que la ciudad no alcanza para todos, y que, metafóricamente hablando, y que de alguna manera no está preparada para recibirlos a todos en cuanto a su infraestructura, de manera tal que no todos van a poder acceder de la misma manera o democráticamente a los servicios y a las ventajas que tiene la vida en ciudad. Desde ese punto de vista, si esto se combina con las malas condiciones de trabajo y con la escasa legislación laboral, eso va a dar como consecuencia una vida que se precariza cada vez más, o sea, se vuelve más miserable, se vuelve más pobre y por lo tanto va a desencadenar un problema que por un lado es económico, cuando lo relacionamos estrictamente con lo laboral, pero por otro lado que también es social, porque afecta a un grupo no menor de la población, ¿cierto? Y tenemos que recordar también que ese grupo no menor de la población es finalmente la que va a trabajar y va a producir la riqueza en Chile. Entonces se va a producir esta contradicción, ¿cierto?, entre por un lado que estas personas producen la riqueza de Chile y por otro lado la producen, pero no reciben de vuelta el beneficio que debería implicar que ellos produzcan esta riqueza. Y eso no repercute en su calidad de vida, sino más bien sus condiciones son cada vez peores. Es tal el nivel o la notoriedad de este tipo de situaciones, problemas económicos y sociales, que en realidad se hace tan visible que se le denomina cuestión social. ¿Ya? Esto ante los ojos, obviamente, de un grupo de autoridades o de gobiernos que en realidad en la generalidad y en la norma van a ser más bien la vista gorda, van a omitir fundamentalmente las principales necesidades sociales, las principales necesidades laborales de esta población, lo que en definitiva va a hacer que a inicios del siglo XX esto termine en una ola de manifestaciones por parte de este grupo de la población que se ve afectada por todas estas situaciones que ya describimos, ¿sí? Aldo, en esta época migraron no solo personas de Argentina, migraron también personas de Perú, también personas de Bolivia y fundamentalmente también personas de Chile, justamente porque la riqueza del salitre, fundamentalmente la riqueza del salitre también podemos verlo en el sur, en Lota, está en un nivel tan elevado, está en la demanda extranjera por el mineral, que en realidad efectivamente personas van a venir de otros países a encontrar un lugar de trabajo acá. Ahora bien, yo nombré y describí cuáles eran las principales condiciones en que esta población vivía. Y si lo trasladamos ahora y hacemos este mismo análisis, pero desde el punto de vista de las imágenes, ustedes pueden darse cuenta acá cuáles eran las condiciones en que vivían esas personas. Estas dos imágenes corresponden a lo que nosotros llamaríamos conventillos, ¿cierto? Algunos también los llaman cités y tiene que ver fundamentalmente con la idea de que en un espacio
físico viven muchas familias. Si ustedes observan en cada una de las imágenes, nosotros podemos observar varias puertas, ¿ya? Y cada una de esas puertas conduce a una pieza, conduce a un dormitorio, ¿ya? Y en esos dormitorios viven familias completas, a veces más de una familia. Por lo tanto, todo lo que representa hoy para nosotros una casa, o para algunos de nosotros, los más privilegiados, por supuesto, una casa, para ellos representaba solo una habitación, ¿ya? Es lo que es su casa. De manera tal que, tal como lo señala Javiera, estaban completamente hacinados en esos espacios tan reducidos, ¿sí? Muchas veces se hablaba del concepto de estas piezas redondas, no porque fueran redondas, sino porque en realidad tenía que ver con que solo tenían una entrada, que es la puerta, a través de la cual ingresa el aire y eso se puede ventilar, ¿verdad? Para poder abrir la puerta de la casa. Si ustedes ven, el espacio que hay alrededor es un patio común, y en ese patio común podemos observar también cómo se desarrolla la vida de manera comunitaria también. Ahora, de manera comunitaria, no por voluntad propia, sino de manera comunitaria, porque en realidad no existe otro espacio y no existe un espacio individual separado para cada familia de manera privada para poder desarrollarlo. Entonces ustedes observan, por ejemplo, en la segunda imagen, cómo las personas lavan en el mismo lugar, cómo las personas cocinan en el mismo lugar y cómo en realidad esto da cuenta de que están completamente hacinados y que mucho del tiempo que pasan lo pasan fuera de su espacio, fuera de su pieza privada, porque en realidad son tantos que en realidad conviene mucho más estar en el espacio exterior compartiendo con otros que en los espacios interiores donde en realidad no hay, como ya lo señalaba anteriormente, espacio para todos, ¿ya? Estas condiciones de hacinamiento son bastante graves porque ustedes tienen que pensar que si lo sumamos a la falta de higiene y a las condiciones de insalubridad, el no acceso a agua potable, el no acceso a agua siquiera, o el acceso, por ejemplo, a condiciones mínimas de higiene, va a permitir que se propaguen un montón de enfermedades. Se enferma uno, se enferman todos. Y esto va a provocar, sumado, por ejemplo, a la falta de políticas públicas de salud en la época, que la mortalidad infantil sea muy elevada. Se enferma uno, se enferman todos, nace un niño, una niña, y en realidad muchos de ellos no llegaban al primer año de vida porque tenía que ver fundamentalmente con que no existen las políticas públicas ni las políticas de higiene y de salud por parte del Estado para que vivan en mejores condiciones. Lo curioso es que todo esto se da en un contexto en que Chile está generando, el Estado de Chile, una enorme riqueza por concepto de los impuestos que se cobran al salitre, ¿ya? Jesús, ¿qué presidente gobernaba en esta época? Si pensamos en inicios del siglo XX y tomamos en consideración que en 1891, después de la Guerra Civil, Balmaceda deja su cargo, o en realidad termina su cargo, el próximo presidente va a ser Jorge Montt, ¿ya? A inicios del siglo XX, ¿ok? Y por otro lado, también tenemos que ver que la cuestión social no solo se va a dar en las ciudades, como en las grandes ciudades, donde, como decía Javiera, estaban estos conventillos y estaba la gente hacinada, sino que también se va a dar en las salitreras en el norte, alrededor de los yacimientos de salitre y también alrededor de los yacimientos de carbón en el sur. Lo que nosotros observamos en la imagen, para que ustedes entiendan la dimensión, yo sé que varios de ustedes lo conocen, pero vemos en la imagen de más abajo una pulpería que es, por así decirlo, el mini market de la época al interior de la oficina salitrera, y lo que vemos en la primera imagen son las fichas, que era aquello con lo que se pagaba a los mineros, a los obreros del salitre, por la labor que realizaban extrayendo el mineral. Entonces, si ustedes observan cuál es la condición de precariedad que se da acá en términos laborales, que es que estas pulperías estaban en el interior de las oficinas salitreras, estaban a cargo del dueño de la oficina salitrera, y este dueño de la oficina salitrera no pagaba el trabajo de los trabajadores con dinero. No era de manera monetaria, sino que pagaba con fichas. Y estas fichas tenían determinados valores. Por lo tanto, lo que ocurría era que el trabajador, el obrero u obrera, ¿verdad?, vivía en la oficina salitrera, trabajaba en la oficina salitrera y además tenía que comprar todos sus productos en el único lugar donde sus fichas podían intercambiarse por productos, que era la pulpería, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista estaban, como señala Constanza, completamente amarrados
¿cierto? Porque en realidad, si no les gustaba esta forma de pago, si no les gustaba, por ejemplo, que el dueño de la pulpería subiera constantemente el precio de los productos y en consecuencia su salario en fichas valiera cada vez menos, la única opción que tenían era irse de la salitrera, pero irse de la salitrera significaba quedarse con nada. Ir a trabajar, por ejemplo, a otra salitrera no significaba ningún cambio, porque en realidad el sistema de pago era exactamente el mismo y las condiciones de trabajo por lo general eran exactamente las mismas. Desde este punto de vista, entonces, ustedes pueden ver cómo es que hay una problemática social que se asocia por una parte a una cuestión que tiene que ver con lo estrictamente económico y por otro lado con lo estrictamente laboral. Entonces, esa combinación económica y laboral da origen a un problema que es de índole social. O sea, hay un grupo importante de la población que, repito, es la que está generando la riqueza en Chile, que no recibe de vuelta la compensación por su trabajo. No puede ser, estamos pensando desde la perspectiva de los y las trabajadoras, que produciendo ellos la riqueza de Chile, una riqueza que como nunca antes tuvo Chile en su historia, finalmente vivieran en estas condiciones, amarrados un poco a quienes les daban trabajo, y por otro lado, también en esas condiciones de hacinamiento, ¿cierto? Donde en realidad eso se prestaba no solo para el hacinamiento, sino también para la enfermedad, para la muerte, para la violencia, para la falta de seguridad, y en realidad todas condiciones que de alguna manera, y voy a utilizar este concepto, me parece que está bien utilizado, en cómo la mano de obra en Chile se va proletarizando, ¿cierto? Y de alguna manera se va precarizando, o sea, va empeorando su calidad de vida conforme avance el tiempo. Y ese empeoramiento en la calidad de vida es tal que en realidad llega un momento en que las autoridades no pueden hacer la vista gorda frente a ello, y que es el momento efectivamente en que esto va a estallar, ¿cierto? Cuando los y las trabajadoras decidan finalmente visibilizar el problema, pero a través de ellos mismos, o sea, organizándose e iniciando ciclos de protesta y de huelgas masivas que finalmente van a obligar en algún minuto a las autoridades a no hacer más la vista gorda y a generar algunos cambios que, por leves que fueran, fueron muchos más de los que se hicieron durante todo el siglo XIX. ¿Ya? Mechi, estamos hablando acerca de la cuestión social y estamos enunciando las principales características de esta problemática, tanto en el norte como en las principales ciudades, ¿ya? Constanza pregunta si era la Covenza la que proponía un sueldo mínimo para los trabajadores como uno de los objetivos, aparte de pagar la deuda externa. Mira, la verdad es que en general la existencia de un sueldo mínimo no es un concepto que exista en Chile. ¿Se fijan? Por lo tanto, eso yo me refería al inicio de la clase cuando señalaba que había una falta enorme de legislación laboral. Porque al no haber un salario mínimo, finalmente esto queda a criterio de quien entrega el trabajo, de quien da el trabajo. O sea, al tipo en la ciudad que te entrega un trabajo, o al tipo en el puerto que te da un trabajo, o también a los dueños de las oficinas salitreras, a los dueños de los yacimientos donde se explotan estos minerales. Por lo tanto, como no hay un salario mínimo y tampoco hay una forma estipulada en la ley que diga cómo se debe pagar ese salario, entonces las fichas pueden perfectamente existir, ¿cierto? Y nadie se lo va a cuestionar en la forma en cómo los mismos trabajadores y trabajadoras comenzaron a cuestionárselo ya hacia el siglo XX, ¿ya? Por supuesto, sí, ya vamos a hablar, Emilio, de este tipo de organizaciones, ¿sí? Entonces, fíjense acá, justamente tomando, a propósito de lo que ustedes señalan, es que ya que sabemos la dimensión del problema social, lo vamos a llamar cuestión social con mayúscula. Javiera pregunta, dice si esto es solo en el ámbito salitrero o con todos los trabajos, ¿ya? Y también preguntan en qué año se basa. La primera pregunta, que es si esto es solo en el ámbito salitrero, la respuesta es no. En realidad nosotros lo vamos a concentrar, y los pusimos como ejemplo, en el trabajo en las oficinas salitreras en el norte, pero esto también se está dando, por ejemplo, en las minas de carbón en el sur, en Lota particularmente, y se está dando también en los centros portuarios, se está dando también en la mayoría de las ciudades más importantes de Chile. Por lo tanto, cuando estamos hablando de cuestión social, no vamos a remitirnos solo al ámbito salitrero, sino que en general a la clase trabajadora, ya sea esta labor la que realizan
u otras en las distintas ciudades en Chile. Pero sí lo vamos a asociar eminentemente a un problema que se va a dar fundamentalmente en el mundo urbano, en las ciudades. Y cuando estamos en qué año se basa, estamos hablando no de un año determinado, sino que en general, cuando hablamos de la cuestión social, vamos a referirnos a fines del siglo XIX. Estamos pensando 1870, 1880, 1890 y principios del siglo XX. Y cuando digo principios del siglo XX, hasta más o menos 1920, 1930. ¿Ok? Ahora bien, frente a esta, ya respondiendo sus preguntas, ¿verdad? Y nos vamos a remitir a, después de caracterizar la cuestión social, que es lo que hicimos hasta ahora, a cuáles van a ser las principales respuestas que en la época se dio a esta problemática. Yo les digo que la problemática es tan evidente que en realidad nadie se puede hacer el tonto o la tonta frente al problema. La aristocracia, obviamente, y la oligarquía, más bien en esta época, se pasea por las alamedas, ¿cierto?, haciendo ostentación de todo su lujo y de toda su riqueza, construye sus grandes mansiones, ¿verdad?, pasea con todos sus sirvientes por la alameda, con sus perros, etcétera. Pero la verdad es que la cantidad de miseria que hay en Chile, personas pidiendo dinero, mendigos, gente dando vuelta, es tan evidente que en realidad nadie puede hacer como que este problema no existe. No pueden meterlo debajo de la alfombra, no pueden mandar a esta gente hacia la periferia, porque en realidad el problema es tal que en realidad nadie puede hacer como que no existe. Sí, efectivamente estamos hablando de fines de la época liberal y estamos hablando de principios del parlamentarismo, lo que vamos a conocer como época parlamentaria en Chile. Entonces, como nadie se puede hacer el tonto o la tonta con el problema, nadie puede hacer como que no existe, van a surgir distintas respuestas y distintos diagnósticos a por qué el problema se produce. Y al mismo tiempo se van a proponer algunas soluciones. Pero estas soluciones y estas propuestas van a venir desde distintos focos o de distintos sectores de la población chilena. Y la primera que nosotros vamos a revisar es aquella que nosotros conocemos como la propuesta social cristiana, o en realidad la propuesta que viene más bien desde el mundo conservador católico, ¿sí? Lo primero que vamos a decir es que está basada en la encíclica Rerum Novarum. La encíclica Rerum Novarum, y ahí Emilio nos está ilustrando, ¿verdad? Él dice, significa, frente a la pregunta de una de las compañeras, de las cosas nuevas o de los cambios políticos, ¿ya? Y como el mismo Emilio dice, ¿cierto? Me quitaste las palabras de la boca, es la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Entonces va a ocurrir que a nivel mundial la Iglesia va a empezar a emitir una opinión formal en relación a esta problemática que no solamente se está dando en Chile, sino que se está dando en otros lugares del mundo como consecuencia de la revolución industrial. Entonces la encíclica Rerum Novarum, que finalmente es un documento oficial publicado por la Iglesia Católica, va a señalar cuál es el diagnóstico que se hace. No es una Biblia, es un documento que emana de la Iglesia y va a hacer un diagnóstico en relación a por qué se producen estos problemas y también va a plantear una solución. Entonces, como ustedes ven ahí, ¿qué dice la encíclica Rerum Novarum? Dice que primero establece una crítica a las condiciones de vida de los trabajadores. O sea, en realidad hay algo acá que tenemos que evidenciar, que es que la gente vive mal y vive en pésimas condiciones. Promueve también la idea de un salario justo, pero la verdad es que no establece cómo se debe fijar esa justicia en torno al salario. Dice que en realidad a los y las trabajadoras debería pagársele lo que en verdad vale su trabajo, ¿sí? ¿Cuánto es lo que vale ese trabajo? No es una respuesta que entrega la Iglesia, pero sí señala que al menos es mucho más de lo que en la actualidad, en esa época, se les pagaba. Y por otra parte, establece la legitimidad de la propiedad privada. ¿Por qué señalamos este punto? Porque hay muchas otras corrientes, principalmente derivadas de la corriente socialista y anarquista, que van a proponer la idea también de que hay que despojar a los dueños de los medios de producción, estoy pensando en los empresarios, de esas propiedades para que sean los obreros quienes controlen, ¿cierto?, la riqueza que producen. Por lo tanto, como la Iglesia es contraria a estas tendencias, entonces en general va a señalar que se debe proteger la propiedad privada, o sea, es legítimo que el dueño de la empresa, que el dueño de la oficina salitrera, que el dueño del negocio, que el dueño del yacimiento de explotación de carbón, sean dueños de ello, es legítimo, ¿verdad? Lo que tiene que ocurrir acá es que debe haber una correcta proporción entre lo que trabaja una persona y aquello que se le paga por ese trabajo,
¿sí? Y promueve, como ustedes lo ven ahí, soluciones de mutuo acuerdo entre trabajadores y empleados. O empleadores, perdón. O sea, la idea es que se puedan sentar a conversar en algo que es un diálogo mucho más pacífico, ¿verdad? Entre trabajadores y empleadores, y de esa manera puedan llegar a un acuerdo en relación a qué es el salario justo, a cuántas horas deberíamos trabajar, y en realidad a un concepto de justicia que la Iglesia piensa que va a nacer de manera natural por parte de las personas. Obviamente porque tiene un componente religioso que es importante, ¿ya? Por supuesto que sí, es verdad que murió mucha gente por los conventillos y justamente por las condiciones de hacinamiento, que es la respuesta que te da Constanza Mechi, ¿ya? Entonces, desde el mundo social cristiano, fíjense que yo pongo esta imagen que es súper representativa, porque en realidad la imagen dice para los niños pobres, y lo que hace es establecer una colecta para los niños pobres. Y es una típica respuesta desde el mundo social cristiano. No solamente hacían colectas, piensen ustedes, imagínense a señores y señoras que pertenecen a la clase acomodada de Chile, a la oligarquía, que ven cómo toda esta gente se muere de hambre, que vive en pésimas condiciones, y entonces buscan soluciones desde el mundo como lo entienden ellos, desde el mundo social cristiano. O sea, tratamos de hacer justicia social, pero también mediado por valores que son cristianos, cristiano-católicos y conservadores por lo demás. Por lo tanto, ocurría que hacían colectas, ayudaban a muchas personas, o también hacían esta idea de las ollas comunes, en que recolectaban alimento, iban a los conventillos, iban a los CITES, entregaban comida, pero la verdad es que esto no resolvía el problema, porque tal como lo señala Emilio, efectivamente la caridad de las personas más acomodadas no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo de estas personas no es comer un día, no es comer 2 días, y no en realidad tampoco es recibir dinero a propósito de una colecta un par de veces. ¿Ya? La caridad no soluciona la desigualdad, ¿verdad? La caridad, la verdad es que es un paliativo frente a las condiciones de desigualdad. Por lo tanto, como no resuelve el problema, a muchos les pareció que esta solución era una solución bastante tibia en relación a la verdadera problemática. Y la problemática tenía que ver, en opinión de otros sectores, no con establecer un diálogo entre por así decirlo, empleadores y trabajadores, empleadores y empleados. Porque en realidad, señalaban algunos, nunca van a llegar a acuerdo, ¿cierto? El empleador quiere siempre pagar menos, el trabajador, por supuesto, quiere que le paguen lo justo por su trabajo, y de esa manera no se llegaba a acuerdo. La caridad no resuelve el problema de la desigualdad. Puede paliarlo, quizá, pero no lo resuelve. Y en esta época tampoco lo resolvió, como no lo resuelve en la época actual, ¿sí? Ahora bien, van a surgir otras corrientes, más desde el mundo laico, ¿cierto? No desde el mundo católico, un poco cuestionando también la encíclica Rerum Novarum, un poco también cuestionando esta idea de la caridad por parte de la oligarquía, y es lo que nosotros vamos a denominar como el liberalismo laico. Y le vamos a llamar liberalismo laico porque claramente, su nombre lo dice todo, son laicos, no católicos, no religiosos, tolerantes, por supuesto, en términos religiosos, y son liberales en términos económicos y políticos, ¿ya? En general, la mayoría de las personas que se agrupan a esta tendencia tiene que ver con el Partido Radical. El Partido Radical es una fracción que se separó del Partido Liberal a mediados del siglo XIX y por lo tanto consideran que son más liberales, de ahí la palabra radical, que los liberales mismos. Y desde allí, como laicos que son, van a señalar que el origen de este problema, o sea, de la cuestión social y todos sus derivados, tiene que ver con el atraso económico o la falta de desarrollo económico que tiene Chile, ¿ya? Desde ese punto de vista, si Chile fuera un estado desarrollado, no tendríamos problemas como la pobreza ni la precarización en las condiciones de vida de la población. Y en este sentido, entonces, promueve que la solución, y esto es mucho más plausible o mucho más factible en realidad que la caridad de los ricos, como señalaba Emilio, es promover una adecuada legislación laboral por parte del Estado. O sea, a diferencia de lo que ocurre con la corriente social cristiana, la corriente liberal laica lo que propone es que el Estado tiene que intervenir de alguna manera
porque esto no tiene que ver solamente con condiciones de diálogo entre empleadores y empleados, no tiene que ver solo con la ayuda que una parte acomodada de la población pueda brindarle a los trabajadores, sino que en realidad se tiene que establecer por ley ciertos principios básicos para que puedan ser respetados y para que sean sabidos tanto por empleadores como por empleados, como por trabajadores. Por otro lado, también el liberalismo laico habla de la idea de establecer políticas públicas de salud y de salubridad e higiene que pudieran de alguna manera mejorar ciertas condiciones de vida, que disminuyera la mortalidad infantil. Por ejemplo, iniciar procesos, yo puse esta imagen acá, iniciar procesos de vacunación masiva, que de alguna manera podrían solucionar en gran medida situaciones como la mortalidad infantil. O también algo que tenga que ver con la entrega sistemática por parte del Estado de alimentación en las escuelas públicas básicas. Entonces, en las escuelas primarias, perdón. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el liberalismo laico fija su mirada hacia el Estado, porque señala que es el Estado quien debe hacerse cargo de esta problemática y que en realidad con pequeños cambios como establecer legislación laboral y promulgar ciertas políticas públicas, claramente este problema podría reducirse en gran cantidad, ¿ya? Tom señala que un Estado grande que interviene no es precisamente liberal. Efectivamente, no es precisamente liberal. Pero también tenemos que considerar que la gente liberal laica de esta época también tiene en mente la siguiente idea, que es que si las personas se mueren, ¿cierto?, y viven en pésimas condiciones, no se van a transformar nunca en población económicamente activa. Por lo tanto, para que un Estado crezca en términos económicos, también necesita población viva, ¿cierto?, para que pueda trabajar y hacer producir este país. Por lo tanto, el costo que implicaría políticas públicas básicas o legislación laboral básica, finalmente va a terminar en un beneficio para el Estado. Dice los radicales más liberales que los mismos liberales. Bueno, la idea, Tom, es que los radicales se consideraban a sí mismos más liberales que los liberales, aunque en la práctica puede que no hayan sido sustancialmente distintos, ¿ya? Sí, más adelante vamos a hablar, Javier, sobre la matanza de Santa María de Iquique, ¿ya? ¿Qué es ser laico, Cari? Laico tiene que ver con la idea de no profesar ninguna religión y avalar la idea de la separación del Estado con la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, y avalar también la tesis de la tolerancia religiosa, que el Estado pueda velar porque todos los credos puedan convivir y coexistir de manera pacífica en un mismo país, ¿ya? ¿Chile sigue teniendo pobreza? Sí, por supuesto que sigue teniendo pobreza. Y si ustedes se dan cuenta, en realidad el tipo de soluciones que se proponen no son muy distintas en la actualidad y vienen más o menos de los mismos sectores. Si pensamos, por ejemplo, en iniciativas como Un Techo para Chile, también provienen de la idea de la caridad y también provienen del mundo social cristiano, o sea, esa vertiente de la Iglesia Católica que tiene un trabajo más en terreno con la sociedad y tiene un compromiso social más importante. Aunque en realidad eso no resuelve el problema de fondo, que es la desigualdad económica, ¿ya? Por otro lado, íbamos a tener una tercera vertiente. Entonces, fíjense, número 1, social cristiano, caridad. Número 2, liberalismo laico, y dirige su mirada hacia el Estado. Y cuando pensamos en la tercera, nos vamos a ir hacia el mundo de lo que se denomina socialismo, ¿ya? Y es acá cuando las cosas se empiezan a agudizar un poco y en realidad se empiezan a tensionar un poco, porque en realidad tiene que ver fundamentalmente con que el socialismo, como vertiente ideológica, ¿ya?, tiene un componente muy importante no solo en Chile, sino que también en el mundo. Y este socialismo, que ya se conoce en el mundo hace tiempo, desde el siglo XVIII y con la Revolución Industrial, va a plantear ciertas cosas que en realidad plantean una solución que no venga desde fuera, o sea, que no venga desde la caridad de la oligarquía, que no venga desde el Estado, sino que en realidad son soluciones propuestas desde el interior de la misma clase trabajadora. No vamos a entrar en esa discusión en relación como al socialismo, porque para efectos de la PSU lo que nos interesa saber es de qué manera o cuál es la propuesta que se hace desde el mundo socialista en relación a esta problemática. Tal vez, Pierre, esa pregunta podría ser más pertinente si nosotros la abordáramos en medio de la Guerra Fría, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, por ahora nos vamos a quedar con el diagnóstico que hace cada una de estas tendencias y cuál es la respuesta que entrega cada una de ellas para poder solucionar el problema, ¿ya?
Entonces dice, surge desde el interior de la clase trabajadora. O sea, va a haber un trabajo de concientización política por parte de algunos trabajadores y trabajadoras en relación a la lectura de ciertos textos, obviamente socialistas, derivados de la teoría marxista también, propio de la revolución industrial, y va a señalar como diagnóstico algo fundamental. Fíjense que, a diferencia de lo que ocurre en las otras dos posturas, social cristiana y liberalismo laico, aquí se señala lo siguiente: la desigualdad es una consecuencia del sistema económico. ¿Sí? Entonces, el problema de todo esto tiene que ver con el sistema económico capitalista. Y además, agregaban en esta época los mismos trabajadores y trabajadoras, hay un Estado, que es el Estado liberal que existía en esta época en Chile, que sostiene esa desigualdad. O sea, de alguna manera, cuando se utiliza la palabra sostiene, lo que se señala es que hay un Estado que permite que exista ese nivel de desigualdad. O sea, una riqueza exorbitante por parte de la oligarquía y una precarización y proletarización absoluta por parte de otro grupo de la población. Entonces, desde ese punto de vista, la solución, señalaba la corriente socialista, no debía provenir de sectores ajenos a la clase trabajadora, sino que en realidad debería provenir de los mismos trabajadores, que en realidad son los que en carne propia sufrían las consecuencias de esta desigualdad producidas por el sistema económico capitalista. Por lo tanto, ¿quién mejor que ellos conoce y reconoce cuáles son sus necesidades y cuál es la mejor forma para poder solucionarlo? Aun cuando, obviamente, este diagnóstico que ellos hagan no necesariamente va a coincidir con el diagnóstico ni con la solución que las otras propuestas señalan, ¿ya? Pero son las que existían en la época. Nosotros nos estamos limitando a describirlas, ¿sí? Cuando hablamos del proletariado, efectivamente nos estamos refiriendo a obreros y a obreras, a la clase trabajadora, ¿ya? Entonces, fíjense acá. Hay un señor que es Luis Emilio Recabarren, ya alguno de ustedes lo había mencionado anteriormente, que señala lo siguiente, y es súper representativo de esta corriente que yo he señalado, que es la corriente socialista, y señala lo siguiente, dice: ¿cómo es posible que, siendo el obrero el que saca de la tierra las más grandes riquezas, sea tan pobre y miserable que muchas veces no tiene un pan para sus hijos? Por otra parte, se ha acostumbrado hasta hoy que los obreros den su voto al primer caballero que se presenta a solicitarlos o pagarlos, y después de llegados al Congreso van a ser causa común con los que explotan o son ellos mismos los explotadores. Si el obrero quiere enviar representantes al Congreso o municipio, debe enviar a sus propios compañeros, a obreros que son los únicos que saben representar sus intereses y nunca dan sus votos a los que son sus opresores. La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los mismos trabajadores, nunca más al servicio de los amos, de los patrones, de los ricos. Trabajemos, pero para nosotros. Esto, que no lo digo yo, en el fondo es una cita de Luis Emilio Recabarren en 1902, fíjense, en un periódico que se llama El Trabajo, en la ciudad de Iquique, refleja muy bien cuál es la corriente de pensamiento socialista. O sea, hasta ahora el Estado y la caridad no nos han entregado una solución, ¿cierto? Por lo tanto, ya que no nos han entregado una solución, pensaban ellos, la tenemos que buscar nosotros mismos. Y eso significa entonces organizarse y llevar nuestros propios representantes, pensaba Luis Emilio Recabarren, al Congreso o a las principales instituciones de gobierno para poder modificar el estado de, por ejemplo, en que se encuentra la legislación laboral en esa época en Chile, ¿ya? Y por último, vamos a tener una tendencia que se radicaliza un poquito más en relación a la anterior, que es el anarquismo. En realidad es importante señalar... Sí, fue diputado Javier, ¿ya? Estás en lo correcto. Y justamente representando a los trabajadores en relación a la cita que yo mencionaba anteriormente, ¿ya? En relación al anarquismo, es importante señalar lo siguiente. Curiosamente, y aunque muchos de nosotros no lo sepamos, las corrientes anarquistas fueron las primeras que ingresaron en Chile a movilizar a los trabajadores y trabajadoras.
no fueron mayoritarias, no fueron tan visibles, pero sí fueron las primeras. Por eso se señala ahí que fueron pioneros en la organización obrera en Chile. Lo que ocurre es que con el tiempo estas corrientes anarquistas fueron siendo desplazadas por la corriente socialista y por lo que más tarde se va a transformar en el Partido Comunista. Por lo tanto, que de alguna manera van a llevar representantes al Congreso y van a utilizar la institucionalidad del Estado para canalizar las demandas de los y las trabajadoras. Pero los anarquistas fueron, o las corrientes anarquistas, fueron las primeras que empezaron a movilizar el mundo obrero en Chile, ¿ya? ¿Qué es lo que proponen? En general, proponen organizaciones sindicales libres e independientes. Fíjense, la idea nueva, la idea del sindicato, de la organización de los trabajadores que tienen problemáticas comunes para poder resolverlas de manera conjunta y poder posicionarse en relación al empleador en una condición de igualdad. En esta idea muy básica, ¿no?, de que la unión hace la fuerza, ¿ya? Y libres e independientes, y cuando señalan libres e independientes se refieren que no se adscriban a ningún partido político en particular, ni tampoco pertenezcan a ninguna institución del Estado, sino que en realidad sean de trabajadores, pero que se mantengan siempre independientes, ¿ya? Para que no puedan ser controladas por otros sectores de la política. Y también proponen el uso de la propaganda, o sea, esta idea de siempre publicar mucho periódico, mucho pasquín, mucho texto, para que los obreros comiencen a educarse y desde ese punto de vista entonces puedan tener conciencia de cuáles son sus problemáticas y de cómo deben solucionarlo, que es lo que en realidad desde el anarquismo y desde el socialismo se denomina como conciencia de clase, entender que tienen problemas comunes y que para poder resolverlos tienen que actuar como clase social, ¿sí? No de manera dividida, sino que agrupándose en torno a una misma clase, que es la clase trabajadora, o el proletariado, como ya lo había denominado en algún minuto Marx, ¿sí? Y también lo que se denomina la acción directa, o sea, tomar medidas que son mucho más drásticas al margen de la institucionalidad política, no canalizarlo, por ejemplo, a través de un partido político, no formando parte del Congreso, sino que tomando acciones directas que de alguna manera solucionen estos conflictos. ¿Qué sería una acción directa, por ejemplo, para el anarquismo? Sería la huelga, o sea, la idea de paralizar tus funciones de manera tal que la industria o la empresa no produzca y de esa manera el empleador pueda entender cuál es la valiosa o el valioso aporte que los trabajadores tienen cuando van a trabajar todos los días, ¿cierto? Y cuando yo paralizo estas funciones, entonces realmente, y la empresa no produce y deja de ganar, entonces de alguna manera se dan cuenta cómo debería pagárseles más, porque sin ellos no se produce riqueza, ¿ya? Esto desde un punto de vista, por supuesto, de las corrientes anarquistas, ¿ya? Entonces fíjense acá, justamente a propósito de lo que varios de ustedes anuncian, ¿cierto? No, mira, no los vamos a reemplazar, porque lo que yo estoy haciendo es, primero, establecer desde cuáles fueron los principales diagnósticos y cuáles fueron las principales soluciones propuestas desde estas distintas corrientes: anarquista, socialista, social cristiana y liberal laica. Y lo que voy a decir ahora justamente tiene que ver con lo que tú señalas, que es que en realidad los obreros van a comenzar a organizarse, ¿cierto? Y en esa organización o de esa organización es que finalmente van a surgir estas mutuales, mancomunales y sociedades de resistencia, ¿ya? Constanza señala y dice: no puede relacionarse lo que decía Marx, de que el proletariado tomará conciencia de lo que ocurría y que para tomar conciencia debían juntarse para ir en contra de la propiedad privada y el Estado. Ya, más o menos, la verdad es que Marx no dice exactamente eso, Constanza, pero la idea base es que lo primero que tienes que hacer es concientizarte de que tu problema no es solo tu problema, sino que también hay otros que comparten estas problemáticas. Eso es tomar conciencia de clase, de que no es uno, sino que somos varios que compartimos un problema común. Cuando eso ocurre, lo que procede es la organización, y es donde las organizaciones obreras, principalmente los sindicatos, cobran relevancia porque permiten darle fuerza al movimiento obrero y pararse en una posición de igualdad con el empleador para poder negociar las condiciones de trabajo, ¿sí? Lo que va a ocurrir en algún minuto, ¿verdad? O debería, según la teoría, es que
propiedad privada debería eliminarse, porque en el fondo lo que se espera desde la teoría marxista, por supuesto, es que finalmente no exista la propiedad privada, que no sea uno quien controle los medios de producción, sino que en realidad sean los mismos trabajadores y trabajadoras quienes puedan controlar la empresa, su funcionamiento, y en consecuencia la riqueza derivada de lo que allí se produce pueda repartirse de manera equitativa a cada uno según su trabajo o a cada uno según su necesidad. ¿Ya? ¿Alrededor de qué año empezaron estas respuestas a la cuestión social? Estamos pensando, Elisa, a fines del siglo XIX, pero sobre todo a inicios del siglo XX. Y cuando digo fines del siglo XIX, estamos pensando 1870, 1880, y cuando estamos hablando del siglo XX, 1910, 1920. ¿Ya? ¿La gente obrera votaba en esos tiempos? No. No votaba porque recuerda que el requisito, según las reformas liberales, para poder votar es saber leer y escribir, y hay muchas personas en esta época que no cumplen ni siquiera con ese requisito, ¿ya? Por lo tanto, en la mayoría o en la generalidad no votan. Y porque en realidad tienen cosas mucho más importantes que hacer que votar, que es en realidad subsistir y trabajar frente a las terribles condiciones de vida en las que se encuentran, ¿ya? Entonces, adelantándome a lo que ya varios de ustedes preguntaban, ustedes tienen que entender que surgieron muchas respuestas a la cuestión social, surgieron muchos diagnósticos, pero en realidad los obreros y obreras, la clase trabajadora, se dio cuenta que en realidad la única forma de poder dar solución a sus problemáticas tenían que venir desde el interior de la misma clase obrera, porque como ya lo señalaba Luis Emilio Recabarren, solo ellos saben en carne propia cuáles son sus problemas y en consecuencia de qué manera pueden resolverse. Y además ya tienen un diagnóstico también, mediado por esta ideología socialista, a veces anarquista también, que entrega un diagnóstico y un panorama general de cómo debe resolverse. Nosotros vamos a revisar fundamentalmente estas tres, que son las mutuales, las sociedades de resistencia, que van a actuar de manera paralela también con muchos sindicatos. Vamos a hablar también de la FOCH, la Federación Obrera Chilena, y también vamos a hablar del Partido Obrero Socialista, ¿ya? Fundado por Luis Emilio Recabarren y que con el tiempo se va a transformar en el Partido Comunista, que existe hasta el día de hoy en nuestro país, ¿ya? Entonces, primero que todo vamos a hablar de las mutuales. Mutuales, fíjense que viene de la idea de mutual, mutuo, recíproco, ¿ya? Entonces no es al azar el nombre. A estas también se les llamaban sociedades de socorros mutuos. Fíjense los nombres porque no son al azar y nos entregan mucha información, ¿ya? Su objetivo era generar instancias de ayuda recíproca entre trabajadores y trabajadoras. Fíjense que la base de todo esto es la misma que yo he dicho anteriormente. Ellos se dan cuenta que por más que exijan cambios, esos cambios no vienen. Por lo tanto, ya que nadie me va a venir a ayudar, entonces tratemos de organizarnos nosotros para entre nosotros mismos generar redes de apoyo y generar soluciones a nuestros problemas. Por lo tanto, ocurría en esta época que se juntaba dinero, por ejemplo, cada trabajador se le descontaba una parte mínima de su salario para tener un fondo común. En caso de que alguno de sus miembros tuviera, por ejemplo, algún problema y necesitara ese dinero, entonces se le facilitaba para poder ayudarlo, entendiendo que como todos vivían en condiciones precarias, claramente frente a una emergencia, una enfermedad, un accidente, la pérdida del trabajo, se iban a quedar en la absoluta desprotección, ¿sí? Por lo tanto, claro, implica la ayuda recíproca. Y también propicia la educación de sus miembros, porque obviamente ellos aspiran a que las personas que son obreros puedan vivir también un proceso interno de liberación en términos intelectuales, para que intelectualmente también puedan comprender cuál es el origen de la desigualdad de la que son víctimas. ¿Se fijan? Por lo tanto, la idea de aprender a leer, a escribir, a leer sobre teoría política, a leer sobre organización obrera en Chile y en el mundo, van a ser componentes fundamentales de estas sociedades y van a ser las primeras formas de organización en Chile. Muchas de ellas, al principio, sin tendencias políticas, porque en el fondo, como ustedes observan, tiene que ver con la ayuda recíproca, pero que con el tiempo se van a ir politizando cada vez más, ¿ya? Lo que tenemos acá es una imagen de la Sociedad de Socorros Mutuos Fermín Vivaceta, fundada en 1913.
Entonces, como ustedes se dan cuenta, allí hay un grupo de trabajadores, obviamente que en esta foto se posicionan desde una dignidad absoluta como trabajadores, porque la base del movimiento obrero y la base de las organizaciones obreras tiene mucho que ver con la recuperación de la dignidad del trabajador y obviamente la labor que realiza. Entonces no nos podemos posicionar frente a la sociedad, señalaban ellos, desde una postura tímida, sino más bien desde la postura de que señala que si hay riqueza en este país, eso se debe al trabajo de estos y estas. ¿Sí? No aparece mucho acá porque incluso dentro de estas corrientes revolucionarias y organizaciones obreras también existía mucho machismo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ¿ya? Y también tenemos por otro lado las sociedades de resistencia y los sindicatos que se van a ir desarrollando más o menos de manera paralela. En general, en un principio, sobre todo las sociedades de resistencia van a ser asociadas a corrientes anarquistas. ¿Ya? ¿Por qué van a ser asociadas a corrientes anarquistas? Porque van a postular como método de lucha lo que se entendía como el sabotaje. Cuando yo estoy haciendo un sabotaje, en el fondo estoy entorpeciendo el funcionamiento de algo para que en definitiva funcione incorrectamente o deje de funcionar. Entonces, eso de dejar de funcionar genera un impacto y un shock importante que hace, o se supone al menos que debería provocar como efecto, que se tome conciencia de la labor que juegan los trabajadores en la producción de la riqueza de esas mismas empresas a las que se está saboteando. Entonces, la huelga, como yo mencionaba anteriormente cuando hablaba de la corriente anarquista, ¿ya?, es que iniciaron muchas huelgas. Y la huelga, a pesar de que hoy nos pueda parecer algo bastante común, aunque no sea mucho porque el índice de sindicalización en Chile es muy bajo, el más bajo de los países de la OCDE, en esa época la huelga fue una acción revolucionaria. No era común, no había ocurrido en otros momentos de la historia, por lo tanto que vengan estos grupos de trabajadores a detener sus funciones y a detener la producción para exigir mejoras salariales y mejoras laborales en torno a la cantidad de horas de trabajo, en torno a las seguridades mínimas con las que deberían trabajar, fue revolucionario y por eso empezó de a poco y paulatinamente a generar ciertos roces y ciertas fricciones con otros sectores de la sociedad. ¿Ya? Obviamente exigen mejoras salariales, exigen mejores condiciones de seguridad. ¿Ya? Mechi, efectivamente, cuando hablamos de las mutuales, crearon las primeras escuelas y hospitales, pero las primeras escuelas y hospitales de obreros para obreros. ¿Marchas también hacían? Por supuesto que sí, pero esto va a ir siendo paulatino. Primero la huelga, después salgo de mi lugar de trabajo, ¿verdad? Y voy marchando. Y esto en el fondo va a ir aumentando en cantidad y va a ir enardeciendo de a poco los ánimos hasta que vamos a llegar a un periodo a inicios del siglo XX donde se va a dar una oleada de marchas, de huelgas y de protestas que en el fondo es lo que nosotros conocemos como el despertar del mundo obrero. Pero este despertar del mundo obrero no se hubiera podido dar si antes no hubiesen tomado conciencia de que la organización es la base para que se puedan exigir mejoras en las condiciones laborales. ¿Ya? Sí, vamos a hablar en un ratito más, Constanza, en relación a la matanza de Santa María de Iquique, que yo creo que es a la que tú te refieres, ¿ya? Y lo vamos a utilizar como un ejemplo, ¿sí? Lo que nosotros vemos ahí es una imagen de las sociedades de resistencia y fíjense lo que señala la imagen, dice 44 horas de trabajo. O sea, ¿por qué pongo esta imagen? Porque ustedes tienen que entender que lo que se está exigiendo en esa época no es nada extraordinario. Se está exigiendo seguridad en el trabajo, se está exigiendo cosas como el descanso dominical, se está exigiendo cosas tan básicas como trabajar 44 horas a la semana. O sea, no se está pidiendo nada del otro mundo, no se están pidiendo cosas imposibles, sino que en realidad se está pidiendo lo mínimo, que es, por ejemplo, los salitreros, páguennos en dinero, páguennos un salario justo, establezcamos un mínimo en relación al salario y establezcamos que podamos trabajar 44 horas a la semana, que ya es bastante. Si lo pensamos en términos actuales, en que trabajamos 44 horas a la semana, muchas personas, y eso es bastante. Estaban exigiendo lo mínimo. Y sin embargo, frente a eso, la respuesta de los gobiernos de la época a inicios del siglo XX y fines del XIX fue prácticamente nula. ¿Ya? Sí, efectivamente es una conmemoración del Día del Trabajador, del 1 de mayo. ¿Ya?
Fíjense acá, en 1909 se va a formar la Federación Obrera de Chile, lo que vamos a llamar la FOCH. Y también en 1912, en el que sale en la imagen es Luis Emilio Recabarren, que es el fundador del Partido Obrero Socialista, que como yo ya les mencionaba anteriormente, más tarde se va a convertir en el Partido Comunista que conocemos hasta el día de hoy. Y como ustedes pueden observar, lo que va a ir ocurriendo a medida que pase el tiempo es que la toma de conciencia de clase por parte de los y las trabajadoras finalmente va a desencadenar en que se organicen como clase trabajadora. Y esa organización, que va a ser cada vez mayor, podemos ejemplificarla, por ejemplo, en la creación de la FOCH. O sea, ya no es solo una mutual, ya no es solo una sociedad de resistencia, no es solo un sindicato, sino que en realidad vamos a crear una federación, o sea, una agrupación de varias agrupaciones de trabajadores que finalmente van a tener cada vez más poder, porque en el fondo piensen ustedes que si la Federación Obrera de Chile llama a una huelga general, no es solo un gremio, no es solo un sindicato, ni es solo una mutual quien se va a ir a huelga, sino que en realidad van a aumentar mucho en número y eso va a paralizar la faena en muchos centros productivos. Por lo tanto, va a generar un impacto a nivel político y a nivel social que no es menor. Entonces, piensen ustedes y pónganse desde el lado de las autoridades que hasta ahora han hecho la vista gorda frente al problema, en que en realidad van a empezar a visibilizarlo y se van a dar cuenta que de no ofrecer soluciones, en general lo que va a ir ocurriendo es que esto va a ir creciendo como una bola de nieve hasta que en algún minuto va a explotar, y que en realidad es lo que efectivamente ocurrió en Chile. ¿Luis Emilio Recabarren con ese nombre era proletario?, pregunta Pierre. No. En realidad, Luis Emilio Recabarren proviene desde el mundo artesano, y aunque en realidad sí podríamos incluirlo dentro del proletariado, tuvo una formación, una autoformación, ¿ya? No viene desde la oligarquía, para que lo tengamos claro. ¿Sí? Viene desde el mismo mundo del proletariado, pero también viene desde el mundo de los artesanos, que en realidad era un grupo del proletariado que siempre estuvo mucho más preocupado por autoeducarse, entendiendo que la educación era un medio de emancipación. Por lo tanto, desde esa educación que pudo recibir, educación del Estado, educación laica, educación pública, pudo obtener más conocimiento y se fue autoinstruyendo de manera tal que eso le permitió tener el conocimiento político y la estrategia misma también que difundió a otros trabajadores, ¿ya? No nos detengamos como en el tema del apellido, porque eso tiene que ver con otras cosas, ¿ya? Pero Luis Emilio Recabarren no pertenece a la oligarquía en esta época, ¿ya? Es importante entenderlo, y era una figura muy respetada también en esta época, ¿ya? No por nada muchos obreros votaron por él para que llegara al Congreso como representante, ¿ya? Entonces, fíjense acá, yo les dije que las respuestas del gobierno son nulas. Y claramente lo vemos porque hacia 1901, estamos en inicios del siglo XX, van a comenzar a darse un ciclo de manifestaciones populares. Yo puse algunas, no son todas, pero quiero que vean más o menos de qué se trata esto. Los obreros y obreras están organizados, tienen federaciones, tienen el Partido Obrero Socialista, tienen distintas sociedades de resistencia, mutuales, etcétera, y por lo tanto, desde ese punto de vista, comienzan a tomar acciones que son mucho más directas. Por ejemplo, la idea de la huelga. 1901, huelga de la Mancomunal de Iquique, una mancomunal, ¿cierto? Una agrupación enorme de varias mutuales. 1902, huelga de la Sociedad de Tranviarios en Santiago y los mineros de Lota, o sea, en distintos lugares. 1903, estibadores. Los estibadores son las personas que trabajan en los puertos descargando y cargando cosas, ¿ya? Y los obreros del carbón y de las mancomunales salitreras de Tocopilla, eso es en el norte. 1905, huelga de la carne. Se produce en Santiago porque lo que exigen es quitar el impuesto al ganado de Argentina, porque obviamente si le suben el impuesto la carne era muy cara para que la población pudiera acceder. 1906, huelga de Antofagasta, trabajadores del ferrocarril a Bolivia, los obreros del puerto y los trabajadores de las salitreras por un aumento de los jornales, o sea que les paguen más. Y en 1907, como preguntó alguien mucho más anteriormente, la huelga de los salitreros para evitar el abuso en las pulperías, y que es lo que conocemos como la huelga de Santa María de Iquique, ¿cierto? Que es la más representativa porque, como ustedes se fijan, es representativa porque muchos obreros de distintas oficinas salitreras bajaron
desde las oficinas, que están en pleno desierto, caminando en una marcha, hasta llegar a Iquique, ¿cierto? Y allí en Iquique, finalmente mantenerse en vela, ¿cierto?, protestando, hasta encontrar una respuesta por parte de las autoridades. ¿Qué era lo que pedían? No pedían mucho, pedían mejoras en sus condiciones laborales, que no les pagaran en fichas, ¿cierto?, que los precios de los productos fueran justos, pedían la jornada de 44 horas y pedían condiciones mínimas de seguridad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, entonces, la forma en cómo fueron reprimidos por parte del Estado, de hecho hay una canción muy representativa en relación a la matanza de Santa María de Iquique, porque se señala de alguna manera que es la más representativa en términos no solo de la cantidad de personas que agrupó, sino también en cómo visibilizó el problema frente a la sociedad. Y por otro lado, que no es menos importante, a cuál fue la respuesta que el Estado adoptó en esta época frente a la organización y a la movilización obrera. ¿Por qué? Porque la respuesta fue la violencia, ¿sí? Fue la persecución. Por lo tanto, estos obreros ya y obreras mucho más organizados, finalmente van a terminar, como ya les decía, en una bola de nieve, ¿cierto? En una bola de nieve en que por una parte hay oleadas de protestas, huelgas y manifestaciones y el Estado responde a ello con violencia y lo que viene de vuelta son más protestas, más huelgas, más movilizaciones y de vuelta viene más violencia y esto se transforma en una bola de nieve y en una espiral de violencia que en algún minuto va a estallar. ¿Se fijan? Y la matanza de Santa María de Iquique es bastante representativo de esto. Porque como señala Constanza, ¿verdad? Claro, lo que hicieron fue... finalmente las autoridades les prometieron, les dijeron que se albergaran en la escuela de Santa María, que está en Iquique, ¿cierto? Y que les iban a dar una respuesta, que se iban a sentar a conversar. Pero finalmente la respuesta fue la represión absoluta. Y murieron bastantes personas, hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera. ¿Ya? Hay un libro que relata muy bien esto, sí, probablemente creo que te refieres al de Hernán Rivera Letelier, que es Santa María de las Flores Negras, donde esto se relata muy claramente, ¿ya? La guerra civil, Pierre, hablamos de ella la clase pasada, ¿ya? Y hablamos de ella la clase pasada también como un efecto de la riqueza del salitre, ¿sí? Por lo tanto, claro, les prometieron muchas cosas y finalmente esto resultó en una matanza, ¿sí? Miren la imagen, yo les muestro dos imágenes. En 1912, una marcha del 1 de mayo. Fíjense, dice protección a la infancia, instrucción a la mujer. No están pidiendo nada del otro mundo, están pidiendo cosas básicas. Cosas que hoy son básicas para nosotros. Las estaban exigiendo en esta época, ¿ya? Vemos esta también, una concentración en Avenida Brasil en mayo de 1903. Por lo tanto, es algo que no se está dando solamente en el norte, ¿sí? Sino que en realidad se está dando en varias ciudades en Chile, se está dando en varios centros y por lo tanto va a ser un problema generalizado. La oleada de protestas y la oleada de movilizaciones es general en Chile. Ahora, lo más importante, y con esto para poder empezar a concluir, quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente, que es un tema que vamos a tratar en profundidad en la próxima clase, ¿ya? ¿Cuál fue la respuesta de los gobiernos frente a esto? Sabemos que el problema de la cuestión social es evidente hacia inicios del siglo XX. Sabemos por qué se produce. Sabemos también que los obreros se han organizado, que no han obtenido respuestas y que han obtenido también mucha represión. Pero ¿qué pasa con los gobiernos de la época? Que es la pregunta que deberíamos hacernos. A inicios del siglo XX Chile está ganando mucho dinero por concepto de los impuestos que se cobran a quienes explotan el salitre en nuestro país. Está siendo altamente demandado por los países europeos que prontamente se van a enfrentar en una primera guerra, que es la Primera Guerra Mundial. Y desde ese punto de vista, entonces, ¿por qué traigo esta caricatura? Porque mientras la población se debate en la absoluta precariedad y proletarización en sus condiciones de vida, mientras el gobierno a través de las Fuerzas Armadas reprime las oleadas revolucionarias por parte de los obreros y obreras, tenemos a una clase política que en realidad vive en otro planeta, ¿ya? Y vive en otro planeta porque en realidad esta caricatura alude a el trabajo del Senado, ¿cierto? ¿Qué dice esta caricatura? Nos dice que mientras la población se debate entre la vida y la muerte, entre la precariedad y la muerte misma, ¿no? Entre la represión, ¿cierto? Y el hambre, tenemos a un Senado que está pensando en cualquier cosa, ¿cierto? Menos en resolver los problemas de la gente.
¿ya? Por mucha similitud que esto pueda tener, ¿verdad?, con la actualidad en nuestro propio país, ¿no? Una clase política que parece que ahí hace la vista gorda y hace oídos sordos frente a las reales necesidades de las personas, ¿cierto? Efectivamente, Pierre, estoy de acuerdo contigo, igual que ahora, igual que en nuestro país en la actualidad. Tenemos también, fíjense en esta caricatura, todas son del siglo XX, caricaturas publicadas en periódicos de la época, y esta caricatura es muy particular porque lo que señala, fíjense todos los que están atrás, porque todos tienen, obviamente se están burlando, es una caricatura, tienen cara de payasos, cara de que se están riendo, cara de que están haciendo cualquier cosa, y lo que señala en ese cuadradito que aparece arriba es que dice tabla a discutir, y dice jamón, queso, chicha, pasteles, helados. O sea, en el fondo, lo que está ocurriendo es que la caricatura se ríe de las cosas que se discutían en el Congreso. Muestra a los congresistas como unos payasos que en realidad discuten cualquier cosa, cualquier banalidad, no sé, queso, chicha, pasteles, helados, antes que los problemas reales de la gente, que en este caso tienen que ver con la legislación laboral adecuada, la mejora en las condiciones de vida, y por muy majadero que parezca, porque yo sé que lo he dicho muchas veces y clases anteriores, quienes producen la riqueza, ¿cierto?, en Chile en ese momento era la clase trabajadora. Bueno, el día de hoy también quienes producen la riqueza de este país son los y las trabajadoras. Y finalmente eso no se veía y no se ve tampoco en la actualidad compensado en los salarios que reciben ni tampoco en las condiciones laborales en que se encuentran trabajadores y trabajadoras en esta época y en nuestra época. ¿Ya? De más está decir los casos que tenemos en la actualidad de cómo sistemáticamente todavía como país nos falta mucho en términos de regulación y de legislación laboral, ¿ya? Sin embargo, y quiero poner esa imagen, que es lo último que les quiero explicar para que no nos extendamos más en el tiempo, estamos súper pasados. Las oleadas revolucionarias o esta primera oleada revolucionaria, porque después va a venir otra de huelgas, protestas y manifestaciones, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, generó una tenue legislación laboral. Tenue, porque si ustedes se fijan en lo que se consiguió, es absolutamente mínimo en comparación a lo que deberían haber conseguido, ¿ya? La ley de la silla, ¿qué decía la ley de la silla? Que todo trabajador tiene derecho, fíjense en lo absurdo, ¿no? Y en lo obvio, a sentarse en su lugar de trabajo al menos 1 hora al día. Una ley que todavía está vigente en Chile, ¿cierto? Pero yo no sé si ustedes han ido alguna vez al mall, por ejemplo, o a las tiendas del retail y han visto a los y las trabajadoras sentadas en sus puestos de trabajo o sentados, porque en realidad prácticamente no ocurre, ¿cierto? Uno ve al guardia o a la guardia y en general están siempre de pie. ¿Ya? Yo nunca he visto a un guardia o una guardia sentado, a pesar de que la silla está puesta visiblemente para no violar la ley, pero no es que se dé mucho, ¿ya? Ley sobre accidentes de trabajo, o sea que exista una compensación al trabajador cuando tiene un accidente de trabajo para que pueda tomarse ciertos días, como lo que hoy llamaríamos una licencia médica, para poder recuperarse, ¿sí? Y que esos días en los que se recupera también se les pague una parte de su salario para que en el fondo no vean menoscabada su vida y sus condiciones de salud y también las de sus familias. La ley del descanso dominical, lo mínimo. Trabajaban de sol a sol, lo mínimo, el descanso dominical, descansar un día a la semana. Y si ustedes se dan cuenta, hay gente en Chile que trabaja de lunes a lunes y que en siglo XXI, ¿verdad?, no tiene ley de descanso dominical, ¿cierto? Lo que nos da nos da una idea general de lo poco que ha avanzado Chile en términos de la legislación laboral, ¿ya? Y también la ley de sala cuna, o sea, establecer sitios particulares al interior de las empresas, al interior de los lugares de trabajo, para que los trabajadores y trabajadoras pudieran ver a sus hijos en los primeros meses después que nacen, ¿ya? ¿Por qué pongo esta imagen al final? Para poder ir concluir, Javier, si vamos a hacer un par de ejercicios, ¿ya? Pierre, ¿verdad? Sí, efectivamente se preocupaban de discutir cosas como la dieta parlamentaria antes que discutir cosas relevantes como la legislación laboral. Víctor Hugo, efectivamente, podríamos compararlo en la actualidad con la situación de los migrantes y las condiciones de absoluta precariedad y desprotección laboral en la que se encuentran, ¿ya? Y lo poco que se hace a nivel legislativo por parte de nuestros senadores y diputados para poder mejorar estas condiciones, ¿ya? Entonces, no hay que olvidar también de ir haciendo
haciendo estos saltos del presente al pasado, pero también del pasado al presente, para ver y hacer una evaluación, por supuesto, de cuánto hemos mejorado o de cuánto no hemos mejorado, que me parece que es bastante representativo de lo que ocurre en Chile. Les dejo esta imagen al final, antes de irnos a los ejercicios. Vamos a hacer un par de ejercicios hoy día, porque esos que están ahí son obreros de una oficina salitrera, están castigados, ¿ya? Les muestro la imagen, eso que está ahí se llama cepo, C-E-P-O, ¿ya? Cepos, con C. Y finalmente lo que hacían era amarrarle los pies, como ustedes lo ven ahí. También a veces les amarraban las manos de manera que quedaban, ¿verdad?, en esta posición. Y a veces pasaban días, horas, semanas castigados, a vista y paciencia de todo el mundo, porque tenía que ser un castigo ejemplar, justamente porque por alguna razón no cumplieron con las condiciones que se esperaban de su trabajo, porque no produjeron lo suficiente, porque llegaron, por ejemplo, borrachos al trabajo, considerando que el alcoholismo es algo que aumentó mucho en esta época, considerando las condiciones de trabajo en las que vivían. Y si ustedes se dan cuenta de qué sirve tener una legislación laboral, por muy tenue que sea, cuando ese es el trato que se le daba a trabajadores y trabajadoras a inicios del siglo XX en Chile. Chile, que era una de las economías más prósperas de Latinoamérica a inicios del siglo XX. Chile, que en esta época los políticos durante todo el siglo XIX y parte del XX se jactaban de ser los ingleses de Latinoamérica, los jaguares de Latinoamérica, y sin embargo podíamos ver aberraciones como estas, ¿cierto?, en el trato que se daba, en el trato indigno que se daba a los y las trabajadoras, ¿ya? Por lo tanto, no es mucho lo que se avanzó, ¿cierto? Y se va a percibir, y por eso pongo esta imagen, una sensación de crisis generalizada hacia inicios del siglo XX, ¿ya? Este análisis, que es el análisis del centenario de la República, lo vamos a dejar para la próxima clase porque va a tener mucho más sentido, ¿ya? Pero quiero que nos quedemos con esta imagen de la absoluta precariedad y la absoluta, sobre todo más que precariedad, inhumanidad, la falta de dignidad con que trabajadores y trabajadoras eran tratados a inicios del siglo XX. Absoluta indignidad. No sé si ustedes vieron las noticias, pero me imagino que vieron la noticia de este empresario argentino que maltrataba sistemáticamente a sus trabajadores, los golpeaba, ¿verdad?, los ridiculizaba, los avergonzaba, los humillaba, lo grababa en videos, ¿verdad?, se reía de ellos, y estamos a siglo XXI. Entonces es importante reflexionar en torno a estos temas, porque cuando nosotros estudiamos la historia, esta historia en particular, no tiene que ver solamente con prepararnos para una PSU, sino que también con tener conciencia en general de cómo la historia nos sirve para recordar ciertos episodios y para entender también que en la medida en que somos conscientes de todos estos procesos históricos que ocurrieron, también podemos tener conciencia para que no se vuelvan a repetir en el presente. Y eso no es menor, ¿ya? Vamos a un ejercicio, ¿ya? Fíjense acá. Dice: durante una parte importante del siglo XIX, el Estado no se comprometió con la solución de los problemas sociales que aquejaban a los sectores populares. Por este motivo, algunos sectores de trabajadores organizaron sus propias formas de protección social, entre las que sobresalió el mutualismo. Viene la idea de las mutuales, ¿ya? Entre las principales características del mutualismo es correcto señalar la o las siguientes. Número 1. Se inspiraban en ideas de regeneración social, promoviendo la alfabetización de sus miembros. Número 2. Se trató de iniciativas preferentemente urbanas. Número 3. Tenían por objetivo brindar protección ante accidentes, enfermedad o muerte de sus miembros. Entonces, la idea es que ustedes me puedan decir si es solo uno, solo dos, 1 y 2, 1 y 3, etc. ¿Cuáles piensan ustedes? Y les doy un minutito o unos segunditos para que puedan pensar en cuáles son correctas, ¿ya? Si la 1, la 2 o la 3, o en realidad cuál de todas esas. Ahora, frente a lo que dice Pierre señala y dice: la historia cíclica aparece. Yo creo que lo que es cíclico, no sé si es la historia, sino la forma en cómo los seres humanos, a través de la historia, resolvemos los problemas. Porque parece que, como no aprendemos de la historia y no aprendemos de los procesos anteriores, volvemos a cometer los mismos errores, por lo general no velando por nuestros propios intereses como clase trabajadora, sino que en realidad dando espacio y libertad a otros para que velen por sus intereses personales, ¿sí?
Miren, dicen 1, 1 y 3, 1 y 3, 3, 1 y 2. O sea, tenemos desde todas las respuestas posibles. ¿Ya? Solo 1. Javier dice 1 y 3. Entonces, vamos a mirar. Fíjense acá. Y la respuesta son todas. Y la verdad es que ninguno la señaló, o ninguna, como todas las respuestas. Les voy a señalar por qué. Fíjense acá. Dice, se inspiraba en ideas de regeneración social promoviendo la alfabetización de sus miembros. Recuerden que nos están preguntando, ¿ya?, por las mutuales. Y las mutuales, que también eran llamadas sociedades de socorros mutuos, tienen por objetivo no solo ayudarse entre ellos, sino que también alfabetizar a sus miembros para que puedan educarse y de esta manera tomar conciencia de clase. ¿Ya? Se los dije en la diapositiva para que ustedes lo puedan revisar. En segundo lugar, dice, se trató de iniciativas preferentemente urbanas. En la diapositiva donde dice organizaciones obreras, dice que las organizaciones obreras, y yo lo señalé también, se dieron particularmente en el mundo urbano. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase dijimos que la cuestión social se va a dar porque las poblaciones migran desde el campo a la ciudad? Bueno, la cuestión social y todas sus soluciones en general van a ser problemáticas que se van a dar en el mundo urbano y no tanto en el mundo rural, porque esto se va a dejar de lado durante esta época en general y se va a retomar más o menos a mediados de siglo. ¿Ya? Por lo tanto, el movimiento obrero en general se da preferentemente en zonas urbanas y la organización obrera también. Número 3. ¿Tenían por objetivo brindar protección ante accidentes, enfermedad o muerte? Por supuesto que sí, porque eso era finalmente de lo que se trataba, la ayuda recíproca, ya que el Estado no nos ayuda, ya que no nos ayuda la ley, finalmente ya que no, nuestro empleador no nos trata en condiciones de dignidad, ayudémonos entre nosotros mismos, ¿sí? Colaborando, alfabetizando, educándonos entre nosotros mismos, ¿ya? Miremos una última, ¿ya? Porque estamos en la hora y la verdad es que no podemos extendernos más porque hay una clase que viene después, ¿ya? Dice, el fenómeno de la cuestión social en las primeras décadas del siglo XX en Chile tuvo dos dimensiones integradas. Una dimensión relacionada con los graves problemas de salubridad, calidad de vida de los trabajadores industriales, así como de la población popular urbana. Y otra dimensión relacionada con los actores políticos, ¿ya? O sea, con las personas que están involucradas en esto. Esta última se manifestó en, letra A, el desplazamiento de la oligarquía del control del poder. Letra B, el término del régimen parlamentario. Letra C, la caída del electorado en los partidos conservador y liberal. Letra D, el surgimiento de organizaciones obreras y partidos de izquierda. Y letra E, la permanente intervención de las Fuerzas Armadas en el control del poder político. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan, ¿cierto?, en un par de segunditos, ¿cierto?, indicar cuál es la alternativa que ustedes creen correcta. A, B, C, D o E. ¿Ya? Denise dice que es la letra D. ¿Y qué piensa el resto? Letra D. O sea, estamos entre la D y la A. ¿Ya? Yo les voy a comentar que la alternativa correcta es la letra D. ¿Ya? Martina también señalaba la D. ¿Por qué la letra D y no la A? ¿Ya? Dice el desplazamiento de la oligarquía del control del poder. ¿Por qué no es la letra A? Porque ustedes tienen que pensar que es justamente porque la oligarquía está en el poder, ¿ya?, que se producen todas estas injusticias. Es justamente esta oligarquía la que desde el poder hace la vista gorda, hace oídos sordos y en consecuencia no soluciona los problemas que este grupo de la población tenía. Es la letra D porque nos está preguntando por los actores políticos, ¿cierto? Entonces hay una dimensión que tiene que ver con la mala calidad de vida y hay otra dimensión que tiene que ver con cómo los trabajadores y trabajadoras se transforman en actores políticos relevantes en el escenario nacional. Ya que no nos resuelven los problemas, vamos a solucionarlos nosotros mismos. Por lo tanto, nos vamos a organizar y vamos a hacernos visibles ante el mundo político. Por lo tanto, ¿cierto?, nos vamos a organizar como su nombre mismo lo dice, ¿cierto?, en organizaciones obreras y partidos de izquierda, ¿ya? ¿Qué es lo que más sale en la PSU de historia? Salen muchas preguntas, pero en relación a este contenido hemos tratado de sintetizarlo y nos hemos apegado estrictamente a lo que señala el temario del DEMRE en relación a cuestión social y despertar del mundo obrero.
Yo los invito y las invito a que por su cuenta, ¿verdad? Ahí no se nota mucho en la diapositiva, pero a que puedan leer la síntesis de esta clase. La vamos a retomar la próxima, ¿cierto? Y desde allí los invito para que la próxima clase, ¿cierto? Ya entendiendo mucho, ¿verdad?, de qué se trata esta imagen, podamos iniciar el análisis de la crisis del parlamentarismo en Chile. Y finalmente cómo se va a resolver esta cuestión social y cómo se va a resolver este despertar del mundo obrero con la siguiente oleada de manifestaciones y cómo finalmente van a empezar a aparecer otros liderazgos como el, por ejemplo, de Arturo Alessandri Palma. Vamos a hablar de inestabilidad política, vamos a hablar de la Constitución de 1925 y entonces los dejo invitados e invitadas a todos y a todas para que la próxima clase también se conecten y podamos revisar todos estos contenidos, ¿ya? Ha sido un gusto para mí tenerlos y tenerlas nuevamente en esta clase. Los invito a la próxima, todos los miércoles entre las 6 y las 7 de la tarde. Y quedan todos cordialmente y todas invitados para la próxima clase, ¿ya? Que tengan una linda tarde, una mejor semana y nos vemos la próxima clase sí o sí. Que estén muy bien.